Vamos a pasar ahora al tema principal que tenemos en el programa del día de hoy y que además es portada de la revista Contralínea, la portada número 982, Plan Telaraña, instrumento criminal del gobierno de Luis Echeverría. Es una investigación, un texto del doctor David Cilia Olmos, quien ya se encuentra con nosotros. El doctor David Cilia es investigador y doctor en desarrollo social, militante de izquierda, escritor y ex integrante de la Liga Comunista 23 de septiembre, y nos da mucho gusto tenerlo en el programa de la revista Contralínea. Le damos la bienvenida, doctor David. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Pues nos interesa sobre todo que nos diga a la audiencia, sobre todo también, qué fue este plan Telaraña, cómo podemos acercarnos también a este periodo histórico de lo que se conoció comúnmente aquí en México como la Guerra Sucia, para quienes no están tan familiarizados con este periodo muy particular de la historia mexicana. Bueno, pues el plan Telaraña fue un instrumento represivo del gobierno de Luis Echeverría, ordenado desde la más alta cúpula, es decir, desde la misma presidencia de la República, que fue planeado y ejecutado por la Secretaría de la Defensa Nacional, particularmente por el aquel entonces secretario de la Defensa Nacional. Este plan telaraña se preparó desde principios de año de 1971 y tenía como fin aniquilar tanto al Partido de los Pobres como a la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Recordemos que ambas organizaciones eran las principales fuerzas guerrilleras en aquel entonces en el estado de Guerrero. Entonces este plan tenía por fin eh, hacer todo lo necesario para obtener la información que llevara a la captura de los militantes, de los activistas, de los guerrilleros que estaban trabajando en aquel entonces por la transformación de México en la Sierra de Guerrero. De esta manera, el plan Telaraña se establece para identificar a los guerrilleros, pero como el ejército no estaba en condiciones de entrar a la sierra, este plan militar más bien fue destinado a la población civil. Todas las detenciones que se hicieron en aquel periodo, todas se realizaron en los lugares donde la gente normalmente habitaba pacíficamente o tenía sus parcelas de trabajo o incluso realizaba algunas acciones eh, eh, finalmente cotidianas, como ir al banco, ir a la escuela, a dar clases, etcétera. No hubo ninguna persona detenida durante el plan de la araña que hubiera sido detenida en las inmediaciones de la Sierra de Guerrero, en lugares propicios para la actividad o donde la guerrilla desarrollaba sus acciones o su permanencia. Todos fueron localizados en pequeñas aldeas, en ciudades, en parcelas de trabajo. Todos ellos fueron detenidos sin que hubiera ninguna resistencia propiamente por los detenidos y se llevaron a las personas no necesariamente por haber cometido algún delito o porque se sospechara que eran parte activa de la guerrilla, sino simplemente porque eran los familiares, los conocidos, los amigos de quienes sí sabían que estaban levantados en armas. El caso emblemático ya cuando entra formalmente el primer día de operaciones del Plan Telaraña, se detiene a la profesora Hilda Flores Solís. Ella había sido una de las personas que participaba en el movimiento cívico del profesor Lucio Cabañas y que el día de la masacre del 18 de mayo en Atoyac había salvado junto con otras personas la vida del profesor que intentaba ser asesinado por la policía judicial del estado de Guerrero. En este sentido, ella fue detenida cuando se disponía a dar clases en la escuela primaria de donde ella era profesora. Fue detenida en su hogar. Pero a ese mismo día, el 1 de mayo de 1971, fue detenido, por ejemplo, el papá del profesor Genaro Vázquez Rojas. Y fue detenido no en una acción guerrillera, no realizando alguna operación militar, sino que fue detenido simplemente cuando iba a hacer un depósito al banco de Atoyac. A él lo detienen precisamente en el banco y la orden del secretario de la Defensa Nacional en aquel entonces, perdón, es que los trasladen a la base aérea de Pie de la Cuesta,
después de estar en el cuartel militar de Atoyac, y de ahí lo lleven al campo militar número 1, donde estuvieron ambos desaparecidos, como muchas más personas de Guerrero que estuvieron desaparecidas en el campo militar número 1. Por lo menos 608 personas fueron capturadas en el estado de Guerrero y trasladadas al campo militar, y de ellas no sabemos más qué pasó. Hay otras más de 1000 personas que fueron detenidas en ese periodo y que finalmente las dejaron en libertad después de estar en el campo militar. Las llevaron de nueva cuenta, en este caso algunas referencias que tenían, los llevaron a Iguala, donde en un hotel se presentó Rubén Figueroa, el asesino Rubén Figueroa, y les ofreció unas monedas de 50 pesos, etcétera, para que se regresaran a su casa, diciéndoles que les habían perdonado todas sus actividades, que en realidad no habían cometido ningún delito, simplemente habían sido detenidos y se los llevaron o se fueron por su propia cuenta ya a sus comunidades. De esos fueron más de 1000 personas detenidas, desaparecidas temporalmente. Algunas de ellas duraron más de un año en el campo militar número 1 y vivieron y dieron su testimonio. Tenemos, gracias a ese testimonio, la información de qué pasó con los demás, que ahora ya no supimos nada de ellos. 608 personas desaparecidas, por lo menos en el estado de Guerrero, hasta donde hemos podido contar. Entonces, el plan Telaraña es una prueba documental de la relación directa con las desapariciones forzadas, por parte del presidente Luis Echeverría, por parte del secretario de Gobernación, por parte del comandante de los batallones de la Policía Militar que operaban con sede en el campo militar número 1, pero que fueron trasladados. Los cuerpos del ejército, de la policía militar, fueron trasladados a realizar esta operación Telaraña, y eran quienes comandaban directamente la operación. Y la operación consistía en llegar a poblados en momentos en que todo el mundo estaba durmiendo o todo el mundo estaba en otras ocasiones, en otras actividades, rodear el poblado, capturar a toda la población, formar a los hombres en las escuelas, en los patios de las escuelas, en las canchas deportivas, los formaban y se los llevaban, y a partir de ahí empezaba un interrogatorio en el cuartel de Atoyac, principalmente, y de ahí eran trasladados a la base aérea de Pie de la Cuesta, de donde eran trasladados en camiones o en aviones hacia la base aérea de Santa Lucía en el caso de los aviones, y de Santa Lucía al campo militar número 1 en la Ciudad de México. Ahí eran torturados, ahí eran sometidos a los más crueles tormentos. En todo momento los militares siempre negaron tenerlos detenidos. Cuando los testigos o las mismas familias de estas personas detenidas llegaban a los cuarteles, decían que ellos no sabían nada, que no tenían a nadie detenido, y que si quería tener más información también la iban a detener a esas personas, a las madres, a las esposas, a los hijos o hijas de los desaparecidos. En el campo militar, como comento, duraron más, en algunos casos documentados, más de un año siendo torturados masivamente. Eran cientos de personas las que estaban en esa condición. Y después de eso, algunos los liberaron y otros más, como sabemos, fueron llevados de nueva cuenta a la base aérea de Pie de la Cuesta en Guerrero, y de ahí arrojados al mar en esta operación que hemos conocido recientemente o muy recientemente como los vuelos de la muerte, pero que se dio a conocer desde el año 2001 en el juicio que se llevó contra el general Arturo Acosta Chaparro, que era quien dirigía esta parte de la ofensiva militar en contra de la guerrilla de Lucio Cabañas y del profesor Genaro Vázquez. Ahí se salieron todos los testimonios acerca, en el año 2001, acerca de cómo muchos de los desaparecidos permanentes de, de este periodo fueron arrojados al mar en distintos vuelos de la muerte, pero aún antes de esta lista que se ha dado a conocer, aún antes de eso, hay testimonios de militares en el sentido de que antes de que el Araba, es decir, el avión de origen israelí que usaba el ejército para desaparecer los cuerpos en el mar, antes de eso esta operación se hacía en simples helicópteros que salían igualmente de Pie de la Cuesta
llevando a los detenidos, la mayor parte de ellos campesinos o campesinos indígenas que no tenían nada que ver con la guerrilla, pero que estaban en el área de operaciones del Plan Telaraña. Ahí en la pantalla estoy viendo que se encuentra la imagen de el croquis que hicieron los militares del Plan Telaraña. Este croquis, si nosotros le damos un seguimiento a él, podemos encontrar una correspondencia bionívoca entre las personas que fueron señaladas desaparecidas en ese periodo y la secuencia de movimientos del ejército en torno a ese croquis de las localidades que señalaron. Ahí donde señalan el primer punto del croquis es donde detienen al papá de Genaro Vázquez y donde detienen a la profesora Carmen Solís. Pero en los demás, donde, por ejemplo, en la localidad donde ¿Tienen dicen aquí es ese donde, croquis? perdón, Sí, lo que pasa es que ese croquis me parece muy importante y estaba pidiéndole a la producción a ver si pueden poner ese croquis un uh-huh. poquito más amplio para que haga usted esta descripción de cómo fue el punto y cómo fueron moviéndose los distintos puntos, doctor David. Lo van a poner Sí, ahora en la pantalla. muchas gracias. Y entonces, como señalaba, otro de los puntos señala, ahí es donde tiene toda gran parte de su familia, refiriéndose a Lucio Cabañas. En esa localidad es donde hay la mayor cantidad de personas desaparecidas, en efecto. Es decir, hubo un antes en donde lo planearon y hubo un después en donde lo ejecutaron, y hay una correspondencia bionívoca entre el número de desaparecidos y las acciones planeadas por el ejército. Entonces, lo que estamos encontrando es que aquí en efecto, hubo una política de Estado que denominamos nosotros guerra sucia y cuya principal característica fue la desaparición forzada de personas, que consiste en que fuerzas del mismo Estado mexicano, sin orden de aprehensión y sin reconocer posteriormente el hecho, sustraen a las personas de sus casas, de sus actividades económicas, de su tránsito y jamás volvemos a saber de ellos. Aquí donde está el punto número 12, San Martín, este, ahí es donde en el cuerpo del croquis señala, aquí es donde tiene la mayor parte de su familia o gran parte de su familia, refiriéndose al profesor Lucio Cabañas. Y ahí en San Martín de las Flores es donde efectivamente hubo toda una práctica de genocidio. En el pasado, la FEMOS estuvo hablando de genocidio en torno al tema de Luis Echeverría sobre los estudiantes de 1968. Sin embargo, independientemente del procedimiento judicial o técnico judicial que se llevó a cabo en ese proceso, aquí en esta parte de Atoyac, en esta parte de la Sierra de Guerrero, podemos decir que efectivamente hubo un genocidio planeado, organizado, en contra de un grupo determinado de personas que tenían ciertas características, tener una cercanía de amistad, de familiaridad o simplemente de vecindad con personas que el gobierno señalaba como guerrilleros en aquel entonces. Que aunque no les diese título de guerrilleros abiertamente, internamente el Plan Telaraña sí reconoce que eran una fuerza guerrillera cuando dice en uno de sus puntos, deben ser tratados con todos los mecanismos contraguerrilleros o de contrainsurgencia. Esa es la táctica militar que vamos a seguir. Eh, es decir, los asumían como un grupo guerrillero, pero públicamente decían que se trataba de guerrilleros, de fascinerosos, de personas delincuentes comunes, etcétera. Doctor David, en esto último, en lo que estaba mencionando, a mí me llama mucho la atención particularmente y quería pedirle una reflexión también al respecto en torno a la metodología que se empleó para este plan telaraña. Lo pongo en esos términos de descripción y de pedirle a usted esta parte de la metodología, porque incluso en el texto que usted escribió y que está publicado en la revista Contralínea, hace énfasis en una fase preliminar de la aplicación de este plan telaraña, que implica la infiltración de cuerpos del aparato represivo del Estado y después la ejecución, en donde ya viene todo esto que nos estaba explicando, la localización, el cerco, el aniquilamiento, la persecución, también el traslado de estas personas hacia distintos puntos dentro del mismo estado de Guerrero, pero incluso también a
a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pedirle una reflexión sobre el tema de la metodología, porque vincula la manera en la que se lleva a cabo este tipo de proyectos de carácter contrainsurgente, como lo decía usted, para usar el término adecuado, y sobre todo trayendo la colación con lo que sucedió tiempo después en Guerrero, pero sobre todo también lo que pasa en el tema de Ayotzinapa. En aquel entonces, en 2014, mucho se hablaba de que esa metodología de trabajo que se había aplicado en 2014 hablaba de una línea de continuidad del ejercicio de la contrainsurgencia por parte del aparato del Estado, el aparato represivo del Estado, y sí me gustaría una reflexión por parte de usted para entender mucho más lo importante que es conocer sobre todo la metodología que funcionó en aquella época, en la década de los 70, pero que podemos ahí sí rastrear una línea de continuidad que sobre todo da luz a ese otro concepto que es el de genocidio y que permitiría sobre todo empezar a usarlo y aplicar ese concepto en el caso de México también. Claro que sí. En la fase previa a la operación Telaraña y el mismo documento establece que se trata de meter a personas en la zona en su calidad de, por ejemplo, de vendedores, de prestadores de servicios o de funcionarios de instituciones que se encuentran, de instituciones gubernamentales que se encuentran en la región. Es decir, sustituían a los choferes, por ejemplo, del Instituto Nacional Indigenista o del Instituto Mexicano del Café o de cualquier otra institución del Seguro Social, a los choferes y a los operarios de esas instituciones que tenían algo que ver con el trabajo en la social en la zona serrana, los sustituían por militares entrenados para enfrentar o para obtener información mediante estas infiltraciones que hacían. Colocar a una gran cantidad de soldados de inteligencia para poder ir reportando lo que pasaba, lo que comentaba la gente, etcétera. El mismo plan Telaraña y en una de las visitas que hizo el secretario de la Defensa Nacional, Cuenca Díaz, señala que han tenido pocos resultados, que no han tenido muchos resultados. Y por eso deciden cercar poblados enteros y detener a la gente y torturarlos para obtener la información. Es decir, por ejemplo, la información con la que empieza el primero el 1 de mayo de 1971, el plan Telaraña, es información que era de todos conocida, o sea, todo el mundo sabía que Genaro Vázquez tenía un padre y todo el mundo sabía que la maestra Consuelo Solís había tenido una participación determinante el 18 de mayo. Eran personas que su nombre aparecía en los medios de comunicación, en la prensa local, eran personas conocidas y de esta manera los llegan principalmente por ellos. ¿Esto de qué nos habla? Pues de que en realidad no tenían información de la guerrilla. Y todos los reportes que encontramos del plan Telaraña se detuvo para investigación para ver qué relación tiene con los guerrilleros. De las cientos de personas que detuvieron, hombres y mujeres, siempre en todos casos se detuvo para investigación para ver qué nexos tiene con los guerrilleros. Es decir, no sabían ellos que tenían un nexo determinado y por ese motivo los detenían, sino que los detenían para saber si acaso tenían o no. Y en algunos de los envíos, por ejemplo, un envío masivo que se hizo desde Pie de la Cuesta hacia el campo militar número 1, el mismo el mismo director de la Dirección Federal de Seguridad, enlista pongamos 47 personas, por decir un número, señalando en el mismo texto, después de listarlos, etcétera, que probablemente solo los primeros tengan algo que ver con la guerrilla, que los demás definitivamente no tienen nada que ver desde su punto de vista. No obstante, que no tienen nada que ver, pues igual los mandan al campo militar a que los sigan torturando, a ver, a ver qué sale. Entonces, esta metodología de investigación que siguieron fue en un primer punto infiltrar personas mediante su fachada de ser parte de comerciantes o parte de organizaciones o instituciones públicas. Y ya después la segunda fase fue cercar poblados enteros, secuestrar a toda la población y torturar a cientos o a miles de personas para que se declararan culpables de ser parte de la guerrilla.
Ahora, los tormentos que sufrían estas personas son tan difíciles de narrar, son tan duros estos tormentos que sufrían, que ellos estarían dispuestos a decir, como fue en la Inquisición y como fue en la cacería de brujas en el pasado, ellos estarían dispuestos a entregar a su propia madre o a sus propios hijos, diciendo que eran guerrilleros, con tal de que ese tormento terminara. Detuvieron también a la mamá de Lucio Cabañas, también a la persona que había sido la mamá adoptiva de Lucio Cabañas, y igual los tuvieron, a la esposa de Lucio Cabañas la tuvieron más de un año en el campo militar número uno. Eran tormentos en donde la información que tenían técnicamente no podía ser confiable. Es decir, si a alguna persona le empiezas a preguntar, torturándola, quiénes son los guerrilleros, pues en algún momento empiezas a dar nombres, porque no saben ni lo que buscan, y algunos ni siquiera sabían la palabra guerrilleros. En testimonios posteriores ni siquiera sabían qué significaba eso de lo que le estaban hablando de los guerrilleros. Entonces, fue una forma además cobarde, en el sentido de que ninguno de los elementos en ese periodo, en el periodo de la Operación Telaraña, penetraron a los lugares donde sí se sabía que estaban los guerrilleros, donde sí sabía que estaban armados y donde sí sabía que estaban atrincherados. Ahí no penetraron, solamente hicieron detenciones en los caminos, en los poblados, en los sembradíos de las personas que habitaban la región o en las ciudades. Entonces fue una metodología tonta en cuanto a los intereses que ellos mismos perseguían, pero sí fue muy cruel y muy sangrienta. Y podemos decir que del número total de las personas que se encuentran desaparecidas hasta la fecha o que fueron desaparecidas temporalmente, solamente un 10%, cuando mucho, correspondería a militantes en activo que tenían que ver con la guerrilla de Lucio o de Genaro. Todos los demás son personas que el ejército, de una manera cobarde, tomó para obtener información que no podían tener, porque además los pobladores no pueden andar sabiendo qué hacen los guerrilleros. No, no es eso no es eso un procedimiento que utilice la guerrilla, de andar informando a toda la población de lo que hace. Precisamente se supone que por eso son organizaciones clandestinas que actúan al margen de mucha información que pudiera ser útil a su enemigo, en este caso al Estado mexicano. Y doctor David, con esto que nos estaban mencionando, entonces podríamos pensar que en aquella época, a inicios de la década de los 70, posterior de aquel 1968 y de la matanza atroz de estudiantes en Tlatelolco, posteriormente en el 71 también en el Halconazo, y todo lo que vino después con este periodo de la contrainsurgencia en México, y lo que nos está mencionando a partir de este tipo de archivos con los cuales ahora ya se cuenta para volver a revisar la historia reciente de México. Podríamos entonces hablar de que había una falta de preparación por parte de los cuerpos de inteligencia, por parte del ejército mexicano para atender este tipo de movimientos armados en México. Sí, por lo menos es evidente la falta de inteligencia del ejército mexicano al inicio del plan Telaraña. O sea, hay localidades en el mismo croquis que se establece ahí, en el sentido de que solamente señalan, en algunas señalan los nombres de las personas, en un recuadro que está arriba de ese croquis, señalan los nombres de las personas que podrían ser sospechosas en esas localidades. Pero en otros lugares solamente anotan la localidad, asumiendo que ahí hay personas que simpatizan con la guerrilla, pero ni siquiera pueden decir los nombres por ejemplo, ahí aparecen los números que están en blanco. Se supone que son lugares objetivos militares, pero ni siquiera saben a quién van a buscar. Es decir, en ese momento la inteligencia que tuvieron era notablemente precaria, atrasada, inepta, como, como lo, como lo reconocieron ellos mismos cuando hizo eh, poco tiempo después, me parece que a los 11 días de iniciar el plan Telaraña, el general Hermenegildo Cuenca Díaz llega en avión a Acapulco, y de ahí se va a la reunión que tiene con los mandos de la Operación Telaraña, y queda claro que, pues, que no están haciendo las cosas bien,
que necesitan ir a los lugares donde supuestamente se mueve la guerrilla. Es un reconocimiento explícito que se da en ese informe. Entonces, en términos generales, podemos decir que en un principio la inteligencia estaba mal. Ahora, lo que obtuvieron de datos no fue porque infiltraran personas, etcétera, sino porque secuestraban familias enteras. Y una de esas personas tendría que ser la guía. Por ejemplo, en el caso de quien guió a las personas que finalmente, a los soldados que finalmente dieron muerte a Lucio Cabañas el 2 de diciembre de 1974, pues sus demás hermanos estaban desaparecidos y los estaban torturando. Entonces, esas personas de manera, digamos, individual tenían que hacer un tanto lo que les dijera el ejército, porque de otra manera toda su familia iba a morir en las torturas en el campo militar número 1. Entonces, no es que haya habido una verdadera infiltración, sino que toda la información la obtuvieron a base de torturas de personas que incluso ahora no hemos podido localizar, ¿no? Siguen en calidad desaparecidas más de 608 personas que de Guerrero fueron extraídas por el ejército, por la Policía Judicial del Estado, a cargo de Arturo Acosta Chaparro, y por la Dirección Federal de Seguridad, y también por el Cuerpo de Guardias Presidenciales. Ahora, sabemos todos los nombres de todos ellos, porque todos ellos forman del listado de personas que aún ahora son pensionados del ejército. Se les tiene que llamar para que declaren, y esa es la forma que podremos saber qué pasó con nuestros compañeros desaparecidos. Y para ir cerrando esta entrevista, doctor David, eh, ¿qué importancia tiene volver a revisar este tipo de hechos que sucedieron en el pasado en México? Pero como decía usted, pues bueno, hay gente que todavía está pensionada en el ejército. Bueno, tenemos otro tipo de casos en los cuales también se ha solicitado y se ha pedido justicia y reparación, sobre todo para lograr no solamente la justicia que es necesaria, sino también para nosotros como sociedad mexicana entender qué es lo que pasó en aquel entonces. La pregunta puntual es, ¿qué importancia tiene y qué relevancia tiene volver a este tipo de acontecimientos, contando ahora con este tipo de documentos y de archivos de primera mano? Pues la importancia ya la estamos pagando ahorita. Ahorita todos podemos quejarnos acerca del crimen organizado y de las desapariciones que ya se cuentan por fracciones de millón de personas en México. Podemos llorar y decir qué pasó, por qué hay tantos desaparecidos, etcétera. Y lo único que está pasando es que estamos pagando en este momento lo que no quisimos enfrentar cuando hubo una transformación en este país en el año 2000. Es decir, puesto que no hubo justicia para los desaparecidos, tampoco se esclareció quiénes cometieron esos crímenes. Los que cometieron esos crímenes desde el ámbito gubernamental, los generales, los policías, todos ellos se pasaron al lado del crimen organizado y son ahora parte del crimen organizado o son parte de los que constituyeron ese crimen organizado con esas tácticas crueles de desaparición, los que dieron toda la línea para que este crimen organizado se desarrollara de la manera que hoy la tenemos en México. Entonces es importante porque se demuestra que al no haberlo hecho a tiempo, tenemos nosotros la consecuencia. Los mismos que comandaron la guerra sucia son los mismos que después comandaron los grupos del crimen organizado. Todos ellos. Una simple radiografía de cualquier grupo, cártel peligroso en México, desde el cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez, cualquier cártel, los Zetas particularmente, podrán demostrar que esos grupos fueron constituidos, alimentados, dirigidos por la gente de la Dirección Federal y del Ejército Mexicano que se dedicó a la guerra sucia. El caso más paradigmático es el de Arturo Acosta Chaparro, que incluso fue detenido como parte del crimen organizado y después indultado por el presidente Calderón, quien lo nombró además el jefe de un cuerpo especial del ejército que solamente respondería a órdenes a Felipe Calderón, que era el encargado de traer, digamos, la subordinación de los demás grupos del crimen organizado al gobierno de Calderón.
Y lo que provocó todo eso, poner a un criminal de la guerra sucia al mando de la principal organización del ejército para combatir al crimen organizado, lo que trajo todo eso fue la situación que estamos viviendo ahorita, que se llama guerra contra el crimen de Calderón, pero que en realidad fue una guerra del grupo de Calderón, del grupo delincuencial de Calderón, para someter bajo su dominio a todos los demás grupos, por medio del grupo de los Zetas y por medio directamente del general Arturo Acosta Chaparro. El no hacerlo a tiempo nos ha convertido a nosotros en el peor país en materia de desapariciones actualmente por el crimen organizado. En Argentina hubo mucho más muertos durante la Guerra Sucia, mucho más desaparecidos, perdón, durante la Guerra Sucia. Sin embargo, cuando terminó el periodo del golpe militar de Videla y se hizo una transición, hubo más de 3.000 militares y policías detenidos y encarcelados y juzgados, entre ellos el mismo presidente Videla. Videla murió en prisión. En Guatemala, la guerra sucia tuvo mucho más desaparecidos que en México, pero al término de este proceso y cuando hubo una transformación, el mismo presidente de Guatemala estuvo en prisión por los delitos de desaparición de personas y guerra sucia, puesto que en México nunca ha habido no se ha tocado ni con el pétalo de una rosa a ninguno de los perpetradores de la guerra sucia. Nosotros, a diferencia de Argentina, que tiene una determinada cantidad de personas desaparecidas en época actual por el crimen organizado, nosotros tenemos 100 veces más que los argentinos, 100 veces más que cualquier otro país de América que sí juzgó a sus criminales de la guerra sucia. Pero por otro lado es importante mantener esto porque de no hacerlo el no saber que esto pasó puede llevar a que en el futuro esta derecha fascista que encabezó el país por medio del PRI y también del PAN vuelva a tomar el poder. Y entonces lo que espera a los mexicanos es nuevamente estas tácticas fascistas de asesinar personas, tal y como lo están haciendo ahorita, por decir algo, en Israel en contra del pueblo palestino. Estas tácticas fascistas nacen de una política de derecha que si regresa al país seguramente nos va a llevar a estas situaciones o a situaciones peores, porque los fascistas siempre se pueden eh, superar ante ellos mismos. Y lo estamos viendo ahorita claramente en el caso de Gaza, Cisjordania, el pueblo palestino, que son atacados por estas fuerzas idénticas de la derecha, de la misma derecha fascista de México, es la misma derecha fascista de Israel y de Argentina y de Estados Unidos. Claro, hay distintos vasos comunicantes entre las derechas a nivel internacional. Esta es la primera de dos entregas, doctor David, así que pues bueno, seguimos esperando, esperaremos esta segunda entrega que bueno, dará seguimiento también a este plan Telaraña y sobre todo también algo que particularmente a mí me interesa, incluso académicamente, es el tema de la preparación de los militares a nivel Latinoamérica, pero particularmente en México, que recibieron una gran cantidad de cursos de entrenamiento en tácticas contrainsurgentes en varios países, no solamente Estados Unidos, en otros países también, pero particularmente esa doctrina de seguridad nacional que viajó desde los distintos centros de entrenamiento, no solamente en Panamá, sino también en territorio estadounidense y que, bueno, fue la bajada de línea para atender los distintos problemas sociales desde una lógica militar. Así que también ahí hay otra arista más para entender este tipo de procesos históricos que hemos vivido en la región, pero también en México. Le agradezco mucho, doctor David, y bueno, esperamos esa segunda entrega.